El gobierno anunció que se va a quitar el cepo, pero ¿qué es esto? ¿El dólar va a aumentar o va a bajar? ¿Es una buena decisión o es un error de Milei? Bueno, quédate que te cuento esto. Primero que nada, bien rápido, ¿qué es el cepo? Bueno, resulta que en cualquier país del mundo se pueden comprar divisas con libertad. O sea, si yo estoy en Inglaterra y quiero comprar dólares, puedo intercambiar la cantidad de libras que quiera por dólares cuando yo quiera. Pero en Argentina esto no sucede. Si ponele vos sos una empresa y querés comprar dólares, simplemente no podés. Por eso mismo existen los otros tipos de cambio, los otros precios para el dólar, como es, no sé, el dólar MEP o el dólar CCL o el dólar Blue, que por ejemplo es ir a comprarle dólares a un tipo random en la calle, lo cual no es tan legal que digamos. Esto es el cepo, las restricciones para comprar dólares. ¿Y es bueno o malo que exista? Bueno, la realidad es que esto es espantoso, es horrible. Que haya mucha más gente queriendo comprar dólares de la que efectivamente puede comprarlos significa que hay un exceso de demanda de dólares, lo cual implica que hay un exceso de oferta en el resto de bienes y servicios de la economía, lo cual deprime la actividad económica. O sea, básicamente, en otros términos, menor crecimiento económico. Por ende, menos trabajo, menos salarios, etc. Y además, otro de los efectos más importantes que tiene es que desincentiva la inversión. Porque claro, ¿qué empresa extranjera, suponete, va a venir a invertir en Argentina si cuando tenga ganancias en pesos no va a poder transformarlas en dólares y llevárselas a su país? Digo, ¿para qué invierte dinero una empresa? Para ganar dinero. Pero si Argentina no te deja llevártelo, bueno, no tiene sentido invertir. Por ende, baja la inversión, por ende, menor crecimiento económico, menores salarios, etc. O sea, el cepo es una basura. Pero bueno, entonces, ¿el dólar va a aumentar o va a bajar? Bueno, para saber esto, primero tenemos que entender qué es lo que anunció el gobierno, que son un montón de cosas, pero principalmente dos: la salida del cepo, el fin del cepo y el nuevo conjunto de préstamos, porque no solo nos va a prestar dinero el FMI, sino que también otros organismos. Pero antes déjame contarte algo. El patrocinador de este video soy, bueno, yo mismo. Mensualmente estoy sacando un newsletter con el resumen económico del mes, o sea, básicamente un archivo con gráficos y explicaciones sobre todo lo que pasó en la economía argentina, y la gracia es que es gratuito y se accede a este a través de registrarte a EBC, el broker de bolsa que nos patrocina. Sin embargo, me pareció también una buena decisión darle acceso a este newsletter a todos los que me apoyen por Patreon. Así que bueno, te dejo el link en la descripción. Bueno, sobre el primer tema, el hecho de quitar el cepo, tenemos 5 cambios. Número 1, la flexibilización del precio del dólar. Hoy en día el precio del dólar oficial está determinado por el gobierno, que es específicamente un poquito menos de 1.100 pesos para cuando yo estoy grabando esto. Bueno, ahora el gobierno va a dejar de fijar este precio y va a dejar que baje o suba con libertad, pero no con un 100% de libertad, sino que cada vez que se acerque a 1.000 pesos o a 1.400, el gobierno va a influir para que el precio no supere esos extremos. Si el dólar se acerca a 1.400, va a influir para que baje, y si el dólar se acerca a 1.000 pesos, va a influir para que suba. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, hoy el Banco Central tiene dólares ahorrados, y cuando el dólar esté muy alto, lo que hace es vender sus dólares para que aumente la oferta de dólares en la economía y por ende baje el precio, y cuando el precio del dólar está muy bajo, lo que hace es comprar dólares para reducir la oferta de dólares en la economía y hacer que el precio suba. Pero es que además estos límites, 1.400 y 1.000 pesos, son límites que todos los meses se van a ir modificando y van a ir divergiendo en un 1%. O sea, el límite superior de 1.400 pesos va a ser un 1% mayor todos los meses. Va a pasar de 1.400 a 1.414 y así todos los meses. Y el límite de 1.000 pesos va a ser un 1% menor todos los meses. Va a arrancar en 1.000, después va a ser 990 y así. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, que como los límites se van a ir ampliando, cada vez el dólar va a tener un margen mayor, el precio del dólar va a tener un margen mayor para moverse. O sea, el gobierno cada vez va a intervenir menos en el precio del dólar conforme pase el tiempo. Pero aún así manteniéndolo, sobre todo en el corto plazo, en ciertos límites para que no se desmadre nada. Recordemos que Argentina sigue estando en un proceso de estabilización. O sea, la economía argentina sigue en el proceso de estabilizarse. La transición entre una economía desordenada y ordenada aún no terminó. Número 2, flexibilización del cepo para personas humanas. Ya sé que puede sonar un poco tonto el término personas humanas porque se supone que todas las personas son humanas, aunque se me ocurren algunos ejemplos que no cumplirían con esto, pero bueno. Pero la realidad es que este término tiene sentido porque por lo menos la ley distingue entre dos tipos de personas: las personas humanas y las personas jurídicas. Las personas humanas son, bueno, nosotros, literalmente los humanos, y las personas jurídicas son las empresas, las organizaciones, etc. Se van a quitar las restricciones para comprar dólares para las personas humanas.
para nosotros. Se quita la restricción de que solamente podías comprar 200 por mes, se quita la restricción de que no podías comprar dólares si estabas recibiendo no sé qué tipos de subsidios, bueno, etcétera. A partir del lunes puedes meterte a la página del banco y comprar los dólares que quieras. Aunque sí, es verdad, existe una restricción si quieres comprarlos en efectivo, que es de $100 por mes. Además, también se quita la restricción cruzada que no te dejaba comprar dólares si vos en los anteriores 3 meses habías comprado dólar MEP, y se quitan todos los impuestos a la compra de dólares salvo el dólar tarjeta y el dólar turista. O sea, básicamente los que usamos Steam vamos a seguir pagando un precio del dólar más caro que el resto de la gente. Número 3. Flexibilización para personas jurídicas. Bueno, la realidad es que para el caso de las empresas el cepo se flexibiliza mucho menos. Lo que se va a permitir es que giren dividendos a partir de balances del 2025. O sea, las empresas que dijimos que no podían llevarse sus ganancias, lo cual desincentiva la inversión, ahora van a poder llevarse las ganancias que generen a partir del 2025. O sea, si una empresa hace guita este año, a fin de año se la puede llevar. Si hace guita el año que viene, a fin de ese año se la puede llevar. Sin embargo, si hizo plata en 2024, todavía no se la puede llevar. Y para solucionar este último problema, el gobierno está trabajando en un bono. O sea, quiere solucionar esto a través de una deuda. Esto es positivo porque obviamente incentiva la inversión y porque está mal no dejarle a la gente que haga lo que quiera con su dinero, pero vemos que todavía la liberalización del mercado cambiario no es total. O sea, van a seguir habiendo restricciones, aunque bueno, ahora muchas menos. Número 4, quita del dólar blend. Bueno, como hemos dicho ya en anteriores videos, había un cambio que estaba bastante cantado y es este mismo. El término dólar blend hace referencia a que acá en Argentina, cuando los exportadores ingresan dólares, esos dólares, la totalidad están obligados a dárselos al Banco Central. O sea, no pueden hacer lo que quiera con esos dólares. Se los tienen que dar sí o sí todos al Banco Central. Pero hace no mucho tiempo se estableció una excepción. Ahora los exportadores podían intercambiar el 20% de esos dólares con el mercado. No necesariamente se los tenían que dar al Banco Central. Bueno, se acaba de anunciar que esto se quitó y ahora tienen que volver a darle el 100% al Banco Central. Lo cual genera que aumenten las reservas porque al Banco Central le están llegando más dólares de lo que le llegaban hasta ahora. Pero disminuye la oferta de dólares en el mercado, ¿no? O sea, dólares que estarían en el mercado dando vueltas ahora van a estar en el Banco Central. Con lo cual esto hace presión para que suba el precio del dólar. Y también se quitó el programa Incrementos al Exportador, que es más o menos lo mismo. Y punto número 5, el nuevo esquema monetario. Simplemente el gobierno medía la cantidad de pesos que quería controlar a través de algunas variables y ahora esas variables cambiaron. Antes la medición era el circulante, o sea, básicamente el dinero que tenemos nosotros en el bolsillo, más algunas letras, o sea, papelitos que repartió el Estado que valen por cierta cantidad de pesos. Mientras que ahora esos papelitos entiendo yo que no se van a medir más y lo que se va a medir ahora es el M2 transaccional, que esto significa el circulante, igual que antes, el dinero que tenemos nosotros en el bolsillo, pero ahora no se le suman estas letras, sino que se le suman los depósitos a la vista, o sea, el dinero que tenemos en el banco, pero que lo podemos retirar inmediatamente. Por ejemplo, un plazo fijo no contaría porque para retirar el dinero de un plazo fijo tenés que esperar tiempo. ¿Qué implica esto? Bueno, yo diría que primero que nada es una medida que es un poco más representativa de la cantidad de dinero de la economía, y segundo que ahora el gobierno se va a proponer no solamente controlar el circulante, sino también controlar los depósitos a la vista, con lo que el control de la cantidad de pesos en la economía es más efectivo, con lo cual se supone que la baja de la inflación también va a ser más efectiva. Y esto es posible gracias a que bajó bastante la incertidumbre y todos estos papelitos no tienen un riesgo inmediato de convertirse en pesos en simplemente unos días por alguna corrida cambiaria o algo por el estilo. Pero claro, ahora como el gobierno no va a controlar estos papelitos, puede utilizarlos como herramienta para disminuir o aumentar la cantidad de pesos. Si hay muchos pesos, reparte más papelitos, pero claro, endeuda más al Banco Central. Y si hay pocos pesos, compra los papelitos que hay en la economía y disminuye la deuda del Banco Central. Básicamente, cuando la inflación esté muy alta, va a repartir más papelitos, cuando esté muy baja, va a quitar papelitos. Además de hacer otras cosas como modificar los encajes o vender divisas si el precio del dólar toca la banda de arriba, pero tampoco quiero complicar mucho el video. Y el segundo cambio importante, si queremos entender qué es lo que va a pasar, si el dólar va a aumentar, etcétera, etcétera, es la torta de guita que le van a prestar al gobierno. Bueno, ya sabíamos que el FMI le va a prestar 20.000 millones de dólares a la Argentina, pero no se sabía muy bien cuánto de este dinero iba a estar disponible de acá a los próximos días. O sea, no se sabía si te iban a dar, no sé, 5.000 millones o 10.000 millones en el primer mes y el resto que sea todo dinero repartido a lo largo de los meses, cosa de que no puedas utilizarlo inmediatamente. O bueno, ¿cómo es que iba a ser? Pero ya nos enteramos que 14.000 de esos 20.000 millones se van a poder utilizar ya en los primeros 2 meses, lo cual es un montón. Esto es inédito, es algo que el FMI no suele hacer, de hecho no hizo nunca. Pero es que esto ni siquiera es todo, porque si sumamos el préstamo que se viene del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y el Banco Mundial y otros bancos más y otras negociaciones como el swap con China y repos del Banco Central y varias cosas, tengo entendido, porque este número depende de qué es lo que tomes, nos van a prestar alrededor de 44.000 millones de dólares, lo cual tiene una
magnitud curiosamente muy similar con el préstamo que le pidió Macri al FMI, de los cuales 23.000 millones se van a poder utilizar ya en el primer mes, si no me equivoco. Y las reservas netas, que hoy depende de cómo las midas, están en menos 6.000 millones de dólares o menos 10.000 millones de dólares, entiendo que van a pasar a entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, lo cual es un montón. Y las reservas brutas van a pasar de 24.000 a 50.000 millones de dólares. Todo esto obviamente asumiendo que durante todo 2025 el Banco Central no venda ni compra ningún dólar, lo cual no va a pasar. Obviamente igual que estos préstamos no es que sea algo así nomás y ya está, sino que tienen varias condiciones en qué gastar la plata, cuándo te la dan, y sobre todo el FMI que te pone varias metas como que el superávit fiscal tiene que ser tanto, las reservas a fin de 2025 tienen que ser tantas, etcétera. Bueno, entonces, ¿el dólar va a aumentar o va a bajar? Bueno, acá tenemos dos fenómenos clarísimamente distintos que generan un efecto contrario en el precio del dólar en el corto plazo. El primero es la liberalización parcial del cepo. Básicamente, que el gobierno le dé más libertad a la gente para comprar dólares implica que más gente va a poder utilizar sus pesos para ir a comprar dólares. Y si esto es así, es más probable que el precio del dólar suba. Sí, efectivamente. Y que por el aumento que tenga tal vez los primeros días el dólar, aumenten las expectativas de que aumente en el futuro, por ende aumente más en el presente, etc. Siempre escenarios donde vos quitas restricciones son posibles escenarios en los que el precio del dólar puede subir. Y recordemos que estamos hablando del dólar oficial, que hoy está 1.100 pesos. No estamos hablando del dólar blue ni del dólar MEP, que hoy supera los 1.300. Aunque igual esto no aplica tanto para el largo plazo, es algo más de corto plazo. Por ejemplo, no sé, lo que le pasó a Macri es que a inicios de su gobierno incluso quitó el cepo de una manera más violenta y con desequilibrios mayores, y aún así el precio del dólar oficial respecto del precio del dólar blue solamente aumentó un 14%, año en el que la inflación fue del 40%, o sea, mucho menos que la inflación. Todo eso en el primer año, o sea, es como si Milei hoy liberase el cepo y a fin de año el dólar termine en 1.400 pesos. Que claro, no es demasiado porque hoy el dólar blue ya está en 1.350 por ahí, pero sí que es verdad que es bastante respecto del precio del dólar oficial, que está en 1.100. O sea, este mismo va a aumentar 300 pesos, ponele en este ejemplo ficticio. Como que con este ejemplo que di de Macri, haber comprado dólares especulando con el aumento del precio del mismo fue una mala decisión, por lo menos después de un año. Sí que es verdad que en los primeros meses sí hubiese sido una buena decisión porque todo el aumento del dólar estuvo concentrado en los primeros meses. ¿Qué te estoy queriendo decir? Bueno, que a largo plazo, con o sin cepo, se supone que el precio del dólar termina siendo el mismo. Que quiten el cepo te tendría que preocupar si vos necesitas saber el precio del dólar en los próximos, no sé, 2-3 meses como mucho. Luego el precio del dólar se va a mover respecto de cómo funciona la economía argentina. Si la economía argentina funciona mal, bueno, probablemente aumente, si funciona bien, probablemente baje. Pero ahora, igual entiendo que te preocupe esto, ¿no? Porque, bueno, estamos en Argentina, y si el dólar en realidad no sube hasta 1.400, que es el supuesto límite que el gobierno le pone al dólar, sino que sube hasta 1.600, qué sé yo. ¿Por qué no podría pasar esto y no se iría todo al diablo? Bueno, acá es donde llega el segundo factor, que es lo que hace presión para que el dólar baje, que son los préstamos. Al gobierno en los próximos 30 días le van a dar una torta de guita, muchos dólares. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, que conforme más dólares tenga el gobierno, menos probable es que aumente el precio. ¿Te acordás que dijimos que el precio del dólar se va a mover entre dos bandas, entre dos límites, que son 1.400 y 1.000? Recordá que cuando el precio del dólar llega al límite de arriba, para que no siga subiendo y respete ese límite, el Banco Central lo que hace es influir para que el precio del dólar baje vendiendo reservas, o sea, agarrando los dólares que tiene y vendiéndolos. Y claro, conforme más dólares tenga, mayor es el poder de fuego que tiene para influir en el precio del dólar y que no supere ese umbral. Y justamente le van a prestar decenas de miles de millones de dólares, entonces va a tener mucho mayor poder de fuego que el que tiene hoy. ¿Esto quiere decir que el precio del dólar sí o sí no va a aumentar? Bueno, no. Se supone que el gobierno va a influir a partir de los 1.400. O sea, el precio del dólar tranquilamente podría pasar de 1.100 a 1.300, por ejemplo. Pero una vez que ya tenga todo ese dinero y que ese dinero esté en el Banco Central, dudo que pueda superar el umbral de arriba. Me parecería rarísimo. Lo cual, igual recordemos, no es poco, porque nosotros tenemos que saber que estamos hablando del dólar oficial, que está a 1.100, no está a 1.300 como el dólar blue o el dólar MEP. Y como hoy está a 1.100 y los límites son 1.400 y 1.000, esto quiere decir que el dólar puede entre bajar un 10% y subir un 27%, que es bastante. Y de hecho, esta subida del dólar de un posible 27% en el peor escenario puede generar que aumente la inflación en los próximos 2 o 3 meses. ¿Es el fin del mundo? No, por supuesto que no, pero la inflación puede subir durante algunos meses. Pero me parece muy poco probable un escenario donde el dólar explote por los aires. En los primeros días estará un poco más volátil y ya está, y a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, se irá moviendo respecto de la economía argentina en general, dependiendo de si la cantidad de pesos está estable, dependiendo de si hay un shock externo, dependiendo de si hay confianza en el plan económico o no, y no tanto dependiendo de si hay cepo o no. Así que yo personalmente no estoy muy preocupado. Y sobre mi opinión de este tema, la realidad es que yo estoy súper contento. Me parece una genial noticia el removimiento parcial del cepo, porque recordemos que no se quitan todas las regulaciones, se quitan un par, que son muchas, pero no son todas. Los únicos países del
mundo con cepo son totalitarios o directamente dictaduras y bueno, también peronistas. Así que bueno, es una buena noticia que quitemos el cepo. Pero bueno, entiendo la pregunta que puede tener mucha gente, ¿no? ¿Vale la pena aumentar la deuda externa para quitar el cepo? Porque todos estos préstamos simplemente conforman más deuda. Yo soy liberal y obviamente estoy en contra de que el Estado tome deuda, de que el Estado cobre impuestos o siquiera de que exista el Estado. Pero el Estado existe, cobra impuestos y toma deuda. Entonces, bueno, entendiendo las restricciones que tiene la realidad, voy a decir lo que digo en prácticamente todos los videos que hablo sobre este tema, y es que una deuda es mejor o peor dependiendo de para qué se utiliza el dinero. El dinero lo queman todo para que el precio del dólar no aumente, simplemente para mantener un atraso cambiario y que después el dólar aumente igual y encima después se termine poniendo el cepo y bueno, no fue una buena idea. Si este dinero es simplemente para contener el dólar en el proceso de estabilización y luego se quita el cepo de manera definitiva y nunca más se vuelva a poner y Argentina tenga libre flotación del tipo de cambio para siempre, y claramente fue una excelente decisión. Si el costo es simplemente quemar una cantidad razonable de dólares para ese futuro que parece tan bueno, y sí, obviamente estoy a favor. ¿Qué es una cantidad razonable de dólares? Bueno, qué sé yo, no tengo ni idea. La cantidad máxima posible que puedas vender sin que el plan económico falle. Y si el gobierno está quemando más dólares de ese límite, bueno, que cambie de esquema cambiario y que el dólar suba más de lo que establecen las bandas, en vez de hacer lo que hizo Macri, que es aguantar con la que tenía hasta que ganen las elecciones, y así le fue un desastre. Así que bueno, esta es una gran noticia, por lo menos según yo, y esperemos que salga todo bien. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Recordá lo que te dije sobre el newsletter y Patreon. Si te interesa, te lo dejo en la descripción. Además, también si querés aparecer en los próximos saludos, unirte al grupo de WhatsApp o ver videos exclusivos, podés sumarte a Patreon o hacerte miembro. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además, si me quieres ayudar, puedes donarme a través de Cafecito y Patreon, te lo dejo en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos. Perdón, les juro que quería sacar el video lo antes posible, pero es que anunciaron esto del cepo y estaba literalmente en la facultad y llegué a casa recién a las 11 de la noche, o sea, me quedé escribiendo guiones hasta las 3 de la mañana, pero bueno.